Desde hace siglos, la música ha sido algo de un lenguaje universal para expresar los anhelos más profundos del ser humano. En épocas de guerra se han escrito canciones que claman por la paz. En tiempos de opresión, los himnos han levantado las esperanzas de libertad. En momentos de caos personal, las melodías han servido como un refugio para el alma. Y en nuestros países latinoamericanos de habla español, la música ha sido una herramienta poderosa para dar voz a los que sufren y para expresar el deseo de paz en nuestras vidas, familias y comunidades. Artistas como Juanes, los Tigres del Norte, Juan Luis Guerra, Luis Miguel, entre otros, han utilizado su arte para abordar los problemas sociales y políticos de nuestro mundo. Toma, por ejemplo, la canción famosa de Juanes titulada A Dios le pido. La letra de la canción dice: que mis ojos se despierten con la luz de tu mirada, yo a Dios le pido. Que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde, a Dios le pido. ¿Qué está pidiendo allí? ¿Un matrimonio bueno, en paz? ¿Quiere bendición para su papá y para su mamá? ¿Quiere paz para su papá y su mamá? Sigue diciendo la canción: que te quedes a mi lado y nunca te me vayas mi vida, a Dios le pido. Que mi alma no descanse cuando de amarte se trate mi cielo, a Dios le pido. ¿A poco no todos deseamos paz en nuestro matrimonio? Él lo está cantando. Y no termina ahí, escribe también la canción: por los días que me quedan y las noches que aún no llegan, a Dios le pido. Por los hijos de mis hijos y los hijos de tus hijos, a Dios le pido. ¿A poco no también queremos paz para nuestras próximas generaciones? ¿Verdad? Y luego termina la canción: que mi pueblo no derrama tanta sangre y se levante mi gente, a Dios le pido. Habla de la paz mundial. Esta canción plasma el anhelo de tener paz en los círculos de nuestra vida. Toma, por ejemplo, la canción de los Tigres del Norte, La Jaula de Oro, una canción muy popular. Y dice la letra de esta canción: aquí estoy establecido en los Estados Unidos, 10 años pasaron ya en que crucé de mojado, papeles no arreglado, sigo siendo un ilegal. Muchos conocemos esa historia, ¿verdad? Se ha vivido. Y mira cómo la letra expresa un anhelo de paz. ¿Por qué? Porque ¿de qué me sirve el dinero si estoy como prisionero dentro de esta gran nación? Cuando me acuerdo hasta lloro, aunque la jaula sea de oro, no deja de ser prisión. Eso habla de que no hay nada en este mundo que nos pueda dar a nosotros paz. Lo que pensamos que el sueño americano nos puede dar paz y realización, realmente no. Toma, por ejemplo, quizás la canción de Juan Luis Guerra titulada El costo de la vida. Esta canción habla de la desigualdad económica y social entre nosotros. Porque los ricos se hacen más ricos, los pobres más pobres. La corrupción abunda y dice la letra de la canción: el costo de la vida sube otra vez, el peso que baja ya ni se ve, y las habichuelas que no se pueden ni comer, ni una libra de arroz. ¿Dónde andan mis dominicanos por allí? Ya los oigo. ¿Verdad? Sí, ni una libra de arroz, ni un cuarto de café. A nadie le importa qué piensa usted. ¿Será porque aquí no hablamos inglés? Ya la gasolina sube otra vez, el peso que baja ya ni se ve, y la democracia no puede crecer si la corrupción juega ajedrez. A nadie le importa qué piensa usted. ¿Será porque aquí no hablamos francés? La corrupción para arriba, ajá, ya ves, para arriba tú ves, y el peso que baja, ajá, ya ves, pobre ni se ve. Y la delincuencia, ajá, ya ves, me pilló esta vez, aquí no se cura, ajá, ya ves, ni un callo en el pie. Sí me la sé, ¿verdad? Chicos, ¿qué plasman todas estas canciones y muchas otras? Es el intento del ser humano tratar de conocer la paz. Y quizás la canción que más revela esta realidad es la canción de Luis Miguel titulada Sueña. Esa letra dice así: sueña con un mañana. Es una balada. Sueña con una mañana, con un mundo nuevo debe llegar.
Ten fe, es muy posible si tú estás decidido. Sueña que no existen fronteras y un amor sin barreras. No mires atrás. Vive con la emoción de volver a sentir, a vivir la paz. Sueña con un mundo distinto donde todos los días el sol brillará, donde las almas se unen en luz y la bondad y el amor renacerá. Sueña, sueña, sueña. ¿Sabes qué? Luis Miguel y todas estas canciones solo nos dejan soñando. Capturan el anhelo de justicia, restauración y paz que resuena en el corazón humano desde el principio de los tiempos, pero no pueden ofrecernos la paz verdadera y duradera que tanto tú y yo necesitamos. Hoy, en este cuarto domingo de Adviento, encendemos la vela de la paz. Reflexionaremos sobre el pasaje bíblico que se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos 57 al 80. En esta historia cuidadosamente investigada, plenamente atestiguada y absolutamente verídica, escrita por el doctor Lucas, descubriremos el canto profético de paz de Zacarías. El canto profético de paz de Zacarías. Porque vivimos en un mundo lleno de incertidumbre, un mundo que desesperadamente anhela tener paz. Anhelamos paz porque a nuestro alrededor solo vemos familias desmoronadas, corazones heridos y sociedades fracturadas. En lo más profundo de nuestro ser, todos compartimos este anhelo. Queremos paz verdadera y duradera en nuestras vidas. Paz en nuestras familias, paz en nuestras comunidades, paz en nuestro interior, paz en nuestra comunidad, en nuestra iglesia, paz en nuestro trabajo. Queremos paz, armonía. Ese es el anhelo de todo corazón del ser humano. Pero ¿sabes? Parece que cuanto más buscamos la paz, más difícil es encontrarla, más difícil es alcanzarla. La incertidumbre de la economía, la inseguridad de nuestras ciudades y el dolor relacional de relaciones rotas nos hacen sentir que estamos rodeados por un caos que parece ser interminable. Pero por eso estás tú y yo aquí el día de hoy. Hoy estamos aquí porque estamos buscando dirección y guía del Espíritu Santo y de la palabra de Dios para poder obtener la paz que solo Dios puede dar. Hoy en el pasaje bíblico descubriremos cómo la obediencia a Dios nos lleva a experimentar su verdadera paz. ¿Podría ser que la paz que buscamos no sea algo que podamos alcanzar por nuestras propias fuerzas, sino que sea un regalo que Dios nos ofrece al caminar en obediencia a su palabra? ¿Por qué a pesar de todos nuestros esfuerzos humanos seguimos enfrentando soledad, ansiedad, adicciones, caos, rupturas familiares en nuestras vidas? ¿Qué pasaría si la verdadera paz no se tratara de cambiar nuestras circunstancias, sino de permitir que Dios transforme nuestros corazones y haya un cambio de nuestro interior hacia el exterior? ¿Cómo se miraría tu vida si tú obtuvieras la paz de Dios en tu vida? ¿Cómo cambiaría? ¿Cómo sería tu matrimonio? Alguien me dijo esta mañana: pastor, ¿sabe usted que los hombres van a llegar al cielo antes que las mujeres? Y yo dije, ¿por qué? ¿Por qué? ¿De dónde sacas esa teoría? Y él dice, porque el libro de Apocalipsis dice que hubo silencio por 30 minutos. Ok. ¿Verdad? Yo no sé si eso es el caso, pero ¿sabes qué? Imagínate cómo sería tu matrimonio si hubiera paz en tu matrimonio, armonía entre tú y tu esposa, tu esposo. ¿Cómo se miraría si hubiera paz con tus hijos, en la relación que tienes con tus hijos? ¿Cómo se miraría eso? Pues hoy descubramos lo que la palabra de Dios dice en Lucas capítulo 1, versículo 57 en adelante. Pongámonos de pie para leer la palabra de Dios. Y la palabra de Dios lee en el nombre de Jesús de esta manera. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo.
Y sus vecinos y parientes oyeron que el Señor había demostrado su gran misericordia hacia ella y se regocijaban con ella. Al octavo día vinieron para circuncidar al niño y lo iban a llamar Zacarías, según el nombre de su padre. No, sino que se llamará Juan, respondió la madre. Y le dijeron: no hay nadie en tu familia que tenga ese nombre. Entonces preguntaban por señas al padre cómo le quería llamar. Él pidió una tablilla y escribió lo siguiente: su nombre es Juan. Y todos se maravillaron. Al instante le fue abierta su boca y suelta su lengua y comenzó a hablar dando alabanzas a Dios. Y vino temor sobre todos los que vivían en su alrededor. Y todas estas cosas se comentaban en toda la región montañosa de Judea. Todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo: ¿qué pues llegará a ser este niño? Porque la mano del Señor ciertamente estaba con él. Su padre Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito sea el Señor Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha traído redención para su pueblo, y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David su siervo, tal como lo anunció por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres y para recordar su santo pacto, el juramento que hizo a nuestro padre Abraham, concedernos que, librados de la mano de nuestros enemigos, les sirvamos sin temor, en santidad y justicia delante de Él todos nuestros días. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación por el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que la aurora nos visitara desde lo alto, para dar a luz a los que habitan en las tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y vivió en lugares desiertos hasta el día en que apareció en público a Israel. Puede tomar su asiento. En el cántico de Zacarías encontramos tres claves poderosas para desbloquear la paz de Dios en nuestras vidas. Estas tres claves nos muestran cómo tú y yo podemos experimentar la verdadera paz de Dios en nuestras vidas, incluso en medio de la incertidumbre que nos rodea. ¿Estás listo para descubrir estas tres claves que abren las puertas a la paz de Dios en tu vida? La primera de ellas es: confía en Dios y experimenta su paz verdadera. Confía en Dios y experimenta su paz verdadera. Ahora, tú sabes lo que es esto que está en pantalla ahora. Es un detector de humo, ¿verdad que sí? Cuando hay un incendio en tu casa, en un lugar, y empieza a salir humo, el detector empieza a dar la alarma y avisa: peligro, peligro. Hay un incendio, ¿verdad que sí? Cuando oyes la alarma, quiere decir que algo está mal. Bueno, de la misma manera, cuando tú sientes que no hay paz en tu vida, en una área de tu vida, es la alarma, el detector espiritual diciéndote: algo está mal en esa área de tu vida. Porque es muy probable, damas y caballeros, que la razón por qué tú y yo no experimentamos paz en ciertas áreas de nuestra vida es porque no estamos haciéndole caso a la alarma espiritual de Dios en nuestras vidas. ¿Sabes? Uno de los principios más poderosos acerca de la paz es esto: la palabra de Dios más obediencia traen paz. La palabra de Dios ha sido dada. Dios nos ha enseñado sus caminos. Dios nos ha enseñado cómo quiere que Él vivamos. Y cuando tú obedeces la palabra de Dios, el resultado va a ser paz. En medio de la incertidumbre, en medio del caos, en medio de las circunstancias, podemos tener paz. ¿Por qué? Porque la promesa de Dios es de que si tú obedeces la palabra de Dios, experimentarás paz. Eso fue lo que dijo el profeta Isaías en el capítulo 48. Ay, si solo hubiera hecho caso a mis mandatos,
entonces habrías tenido una paz que correría como un río manso y una justicia que pasaría sobre ti como las olas del mar. El salmista escribió en el Salmo 119: los que aman tus enseñanzas tienen mucha paz y no tropiezan. Amar las enseñanzas del Señor es obedecer las enseñanzas del Señor. Y si lo haces, dice la palabra, que obtendrás paz, no tropezarás. El apóstol Pablo escribió en Colosenses capítulo 3 que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, la cual fueron llamados en un solo cuerpo, que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Ahí está. Somos llamados a vivir en paz y esa paz la experimentamos cuando vivimos en obediencia al Señor. Entonces, confiar plenamente en Dios es obedecer a Dios. Es otra manera de decirlo. Confiar plenamente en Dios desbloquea, abre las puertas de la paz en tu vida. Regresemos al texto de hoy y veamos en el versículo 57 al 63 lo que es el contexto de la canción de Zacarías. Vemos allí que llegó el momento para dar a luz Elizabeth a Juan. Y dice allí, vemos una gran cosa, que Dios cumple sus promesas. Y vemos el cumplimiento de la promesa en Zacarías y en Elizabeth, porque Zacarías y Elizabeth confiaron en el Señor, obedecieron. Dios cumple sus promesas. Mira lo que dice el versículo 57. Dice, cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo. Ese no es nada más un simple marcador de tiempo. El apóstol Lucas, el discípulo Lucas, nos está diciendo que se está cumpliendo la palabra del Señor. Porque recuerda, hace 2 semanas, en el principio del capítulo 1, en el versículo 3 en específico, el ángel Gabriel le dijo a Zacarías y a Elizabeth que iban a tener un niño, que aunque eran de edad avanzada y eran estéril, ellos iban a tener un bebé. Eso fue en el versículo 13. Ahora en el versículo 57, cuando se cumplió el tiempo, eso nos está diciendo de que Dios cumple sus promesas, no en tu reloj, no en mi reloj, en el reloj de Él. Pero Él siempre las cumple. Él siempre va a hacer lo que prometió hacer. Cuando Él te dice que tú vivas de cierta manera y tú lo haces, Él va a cumplir su parte de la ecuación. Él siempre va a cumplir. Y dice allí en el versículo 58 que todo mundo se maravilló cuando vieron que se llegó el cumplimiento del tiempo y nació el bebé. En el verso 58 dice que sus vecinos y parientes oyeron que el Señor había demostrado su gran misericordia hacia ella y se regocijaron con ella. ¿Sabes por qué Dios pasó bendecir a Zacarías y Elizabeth? No tenía nada que ver con ellos, simplemente era por la misericordia del Señor para con ellos. Cuando tú y yo obedecemos al Señor, estamos mostrando que le confiamos a Él. No estamos ganándonos la bendición de Dios. Dios está obrando su parte porque Él muestra misericordia hacia con nosotros. Esa es la bondad, la gracia del Señor para contigo y para conmigo. Y vemos el cumplimiento de esta profecía en Zacarías y Elizabeth. ¿Y qué hace Zacarías y Elizabeth? Obedecen y le ponen por nombre al niño Juan. Nota en el texto, puedes ahí ver que en el versículo 59 dice que al 8º día vinieron para circuncidar al niño. Siguieron las ordenanzas del pueblo de los hebreos, porque en la cultura hebrea, en el 8º día, los varones eran llevados al templo para ser circuncidados. Lo llevan al templo. Ya cuando están ahí, toda la familia y los amigos dicen: oye, se va a llamar el niño Zacarías, ¿verdad? Porque esa era la costumbre hebrea. Al bebé le ponías el nombre del abuelo o el nombre del papá. Muy similar a la cultura latina también, ¿verdad que sí? Seamos sinceros, ¿cuántos de ustedes le pusieron a su niño el nombre de ustedes o de tu abuelo? Yo le puse al mío primogénito Jaime, ¿verdad? Es muy común, ¿verdad que sí? Quizás mi hermano mayor lo tomó a un extremo. Mi papá se llama Joaquín, mi hermano es Joaquín Jr. y cuando él tuvo su hijo le llamó
Joaquín el tercero. Y literalmente tiene 3 Roman numerals al final de su nombre. Joaquín el tercero, así se llama mi sobrino, ¿verdad? Y yo creo que cuando él tenga a su niña le va a poner Joaquín el cuarto. ¿Quién sabe? Pero nota lo que está pasando aquí. Zacarías y Elizabeth desearían ponerle el nombre a su niño conforme a la tradición y lo que ellos anhelarían quizás. Pero escogen obedecer al Señor. Porque el ángel dijo que el nombre del niño se iba a llamar Juan. Y dice ahí en el texto que ellos le llamaron al niño Juan. Noten el versículo 60, Elizabeth declara diciendo, no, se llamará Juanito. Y noten el versículo 63, Zacarías dice, no, pero primero no puede hablar, así que hace señales. Y eso significa, tráeme una tablilla. Le llaman una tablilla y en la tablilla él escribe, su nombre es Juanito. Juan, en obediencia a Dios. Someten su voluntad en obediencia al Señor. Y por esa obediencia al Señor los recompensa a ellos con la paz divina. ¿Y qué pasa? Mira el versículo 64 al 66. Instantáneamente Dios muestra su poder y le regresa el habla a Zacarías. Porque recuerda, porque a Zacarías no le creyó al ángel. El ángel dijo, Dios te va a disciplinar y por los 10 meses del embarazo tú no vas a poder hablar. Y como dice el versículo 64, al instante, circula la palabra instante porque esa es la frase favorita de Lucas en todo su evangelio para designar un milagro. Cuando tú veas en el libro de Lucas la frase al instante, es porque estamos hablando de un milagro. Es la frase favorita de Lucas para prepararnos al lector, a ti y a mí, de saber de que hay un milagro que está sucediendo. ¿Y cuál fue el milagro? Que después de 10 meses y toda la comunidad sabiendo de que Zacarías estaba mudo y no podía hablar, de repente, instantáneamente, cuando él le puso ojo, no fue cuando nació el niño, cuando él le puso el nombre Juan, o en obediencia a lo que Dios le dijo a través del ángel, fue que su boca fue abierta y pudo hablar. Y allí dice el texto que todos mundo lo oyeron hablar y se anonadaron, quedaron asombrados de lo que Dios estaba haciendo en ese milagro en la vida de Zacarías y de Elizabeth. Porque lo que era imposible para el hombre, no hay nada imposible para Dios. Imposible era unos viejos infértiles tener un hijo, pero Dios se plació. Y saben, algunos de ustedes conocen el gran dolor de la infertilidad. Eso es un grande dolor. Y Zacarías y Elizabeth lo cargaron toda su vida. Y ellos creían que nunca iban a poder ser padres. Pero en la gran misericordia de Dios, y en esta mezcla de la misericordia de Dios y la obediencia de Zacarías y Elizabeth, Dios obró poderosamente en ellos. Así que yo te animo a que actives tu detector espiritual de humo. Si tú sientes que no hay paz en una área de tu vida, examina esa área de tu vida. Pregúntate si estás en obediencia a Dios en esa área. Si no tienes paz en tus finanzas, ¿será porque hay una área en que no estás obedeciendo los principios bíblicos del dinero y por eso no tienes la paz de Dios en tus finanzas? ¿Por qué? Porque Dios promete que si obedecemos su palabra no vamos a tropezar. Así que si obedecemos los principios bíblicos del dinero, vamos a ser bendecidos en esa área. ¿Será que no tienes paz en tu matrimonio? ¿Qué no estás obedeciendo en tu relación matrimonial? ¿Estás amando a tu esposa como Cristo nos llama en su palabra en Efesios, de que los esposos amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia sacrificialmente? Si hay una área donde no sientes paz, ese es el detector de humo diciéndote falta obediencia, falta obediencia, falta obediencia. Ponle atención a la palabra de Dios en esa área, para que tú al obedecer, Dios promete cumplir sus palabras. Él es fiel.
Él es fiel. Dios es tan fiel que una vez dijo: pónganme a prueba y a ver si no van a ver las ventanas de los cielos ser abiertas a ustedes. Dios es fiel. Y eso nos lleva al la segunda clave para desbloquear la paz de Dios en nuestras vidas. Sigue a Jesús como Rey y vive en su perfecta shalom. Sigue a Jesús como Rey y vive en su shalom. ¿Qué es shalom? Shalom es la palabra hebrea que da a entender una paz integral en nuestras vidas. Es la paz que Dios nos da cuando cada área de nuestras vidas, cada relación en nuestras vidas está bien y sentimos una completa, perfecta paz. Bueno, cuando tú sigues a Jesús, puedes empezar a experimentar esa paz, shalom, ahora. Y ciertamente en su totalidad cuando llegamos al reino de los cielos. Y aquí es donde comienza la canción profética de Zacarías. En los versículos 67 al 75 es la canción de Zacarías. Y nota, la mayor parte del canto de Zacarías no se centra en su propio hijo, sino en la salvación de que el Mesías traerá. Solo 2 versículos, el 76 y el 77, hablan de su hijo Juan. Todo lo demás de la canción, el centro es Jesús. Así que aún Zacarías mismo en su canción pone a Jesús como el centro, porque Jesús es el centro. Él es el que viene a traernos shalom, su perfecta paz. Y aquí vemos en el versículo 67 al 75 que están en pantalla ahora, hay 4 observaciones que yo veo en la canción de Zacarías. Primero, nota que toda la canción enterita de principio a fin está escrito en el tiempo pasado, como si ya sucedió, como si es un hecho realidad. Zacarías está entonces profetizando. Él habla acerca de todos estos beneficios, de todas estas circunstancias buenas, como si ya son realidad. Esa es la certeza, eso es fe, eso es ver y creerle a Dios en su palabra de que Él va a obrar. Así que para comenzar, toditita de esta canción, Zacarías la da como si ya fuera hecho. Segundo, nota el versículo 64, donde dice 68, perdón. Dice: bendito sea el Señor Dios de Israel, porque nos ha visitado. Espérate, ¿por cuántos años no ha estado la presencia de Dios en el pueblo de Israel? Por más de 400 años, 450 años, Dios no ha habitado, no se ha aparecido en su templo. No ha habido voz, no ha habido profeta, no había palabra del Señor. La presencia del Señor se había ido del templo. Pero ahora, lo más importante de todo es que el Señor ha venido a visitarnos, y eso se llama la encarnación. Cuando Jesús salió de la eternidad, partió el espacio y entró a nuestro mundo y se hizo hombre entre nosotros y habitó entre nosotros. Porque, damas y caballeros, jóvenes que me escuchan, Dios siempre ha querido habitar contigo. Él siempre ha querido estar contigo. Eso fue desde el huerto del Edén, donde estábamos en perfecta paz, perfecta shalom con Él, y allí Dios habitaba con nosotros. Pero el hombre decidió desobedecer a Dios. No hizo caso a su palabra, le hizo caso a la palabra de la serpiente y entró el pecado. Y cuando entró el pecado, se nos fue la paz, se nos fue shalom. Y de todos esos tiempos hemos estado teniendo símbolos y representaciones: la columna de fuego, la sombra de noche, el maná, el agua de la piedra de Horeb, símbolos y metáforas que nos han hablado de la presencia de Dios. Pero fue en Jesús, cuando Jesús vino y se hizo uno de nosotros, y la presencia de Dios empezó a habitar entre nosotros. ¿Sabes? Yo sé que ustedes me entienden esto. Cuando se van los hijos de la casa, pues se siente feo, ¿verdad que sí? Porque ya están grandes y se van.
Y a mí ya se me va uno por casarse y el otro está en la universidad. Y cuando vino Diego, mi hijo menor de la universidad, me puse una sonrisa de oreja a oreja. Y Yesenia, ya estás happy porque vino tu hijo, ¿verdad que sí? Pues claro que estoy happy porque vino mi hijo. Porque tener comunión y proximidad se siente bonito. Bueno, Zacarías dice, porque nos ha visitado. El Mesías ahora está con nosotros. Tercero, dice el texto que nos ha visitado y ha traído redención. Esta idea de redención es de tomar de lo que no tenía propósito, lo que no era servible, y ahora hacerlo servible. Es comprar todo algo para sacarle provecho. Es lo que estaba muerto, darle vida. Jesús vino a redimirnos. Claro, Zacarías y los profetas y aún los discípulos de Jesús no entendían que la redención de Jesús iba a incluir la cruz, pero sabían de que iba a haber una redención, de tomar lo que está roto, basura, y darle valor. Eso es redimir. Jesús vino a redimir a Israel y a todos nosotros. Y número 4, me encanta lo que dice el número 4, la cuarta observación del canto de Zacarías, es que vino el cuerno de salvación de la casa de David. ¿Qué? Mira, ahí está en el versículo 69. Y nos ha levantado un cuerno de salvación de la casa de David. ¿Qué es este cuerno? ¿Qué habla de un cuerno? ¿Qué es un cuerno? Bueno, en la Biblia el cuerno representa poder, pero este cuerno está hablando de una persona. Ahora, este cuerno no es Juan el Bautista, porque ¿de qué casa es el cuerno? Dice la canción. David. Juan era de la tribu de Aarón, de la casa de Aarón. Jesús es de la casa de David. Este cuerno es Jesús. ¿Y sabes dónde encontramos esto? Porque esto viene de una profecía en el Salmo 92, versículos 9 y 10. Si vamos para allá, en el Salmo 92, versículos 9 y 10, encontramos la mención del cuerno. Solo que, ojo, en el español no nos pusieron una transliteración, nos pusieron una traducción. Yo le busqué en todas las versiones de español y en ninguna se aparece la palabra cuerno. Y ahí está el versículo. Dice el versículo 9 del 92. Es una profecía hablando del Mesías. Porque aquí tus enemigos, oh Jehová, porque aquí perecerán tus enemigos. Serán esparcidos todos los que hacen maldad. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Esa palabra búfalo realmente debe decir cuerno. Si tú buscas en las versiones en inglés, sí dice la palabra cuerno. La palabra hebrea para búfalo es reem. La palabra cuerno en hebreo es keren. Muy similar, ¿verdad? Aquí usa keren. Solo que para que se oiga más limpio en el español nos pusieron búfalo. Pero realmente debe de decir allí, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del cuerno del búfalo. ¿Tú has visto un cuerno ¿cómo se dice? Cornar, ¿verdad? Cornar, hazle así, cornar, ¿verdad? ¿Has visto un cuerno cornar a alguien? Sí. ¿Has visto la corretiza en Pamplona, en España, The Running of the Bulls? Y cuando el cuerno agarra a alguien y lo lanza por allá, ¿verdad que sí? Eso es un símbolo de poder. Y en la canción de Zacarías está diciendo que Jesús va a ser el cuerno que va a destruir a todos los enemigos del pueblo de Dios. Y tú y yo sabemos que Israel ha sido oprimido por muchos años. Los babilonios, los asirios, los babilonios, los persias, los griegos y los romanos, todos han oprimido a Israel. Pero no tan solo eso, está hablando de Satanás y la maldad. Y Jesús va a venir a hacer ¿qué? A deshacer todo eso. Jesús es el cuerno que va a deshacer toda maldad. Ojo, y si ya no va a haber un día maldad, quiere decir que un día entonces reinará la paz. Eso es lo que pasa. Eso es lo que viene. Amigo que me escucha, esta primera parte de la canción de Zacarías
nos enseña que si tú y yo seguimos a Jesús, si tú y yo confiamos en Jesús, si tú y yo ponemos nuestra confianza en el cuerno de salvación que es Jesús, podamos experimentar salvación, redención, ser redimidos, ser salvos, ser perdonados de nuestro pecado. Eso es lo que podemos experimentar. Me viene a la mente a mí esta idea en la cultura japonesa que se llama kintsugi. Me toca el corazón esta práctica de la cultura japonesa y se mira de esta manera: kintsugi. Kintsugi es la práctica en Japón que en vez de tirar a la basura una vasija rota, descartarla porque ya está descompuesta, se puede arreglar. Se puede arreglar y redimir, encontrarle valor. ¿Y saben lo que usan para poder redimir esta vasija rota? Usan la laca de oro. Es pegamento chapeada en oro. Y si vemos la palabra kintsugi traducida, significa kin, significa, en la otra gráfica por favor, significa dorado, oro. Sugi significa reparar. Literalmente esto significa reparación de oro. En vez de tirar a la basura, Jesucristo vino a kintsugi tu vida. Y sí, si tú ves mi vida puedes ver las cicatrices, pero han sido lavadas con la sangre de Cristo. He sido perdonado por el Señor. Han sido muchas, mi vida destrozada en 1000 pedazos, pero el Señor me redime. ¿Por qué? Porque Jesús es el cuerno de salvación que ha destruido el pecado, la maldad, y me ha traído paz a mi vida y a tu vida. Me encantan las palabras que dice el pastor japonés Makoto Fujimura. Él escribió lo siguiente: kintsugi representa una resurrección de lo roto, un viaje del caos a la paz, de lo inservible a lo útil, de la muerte a la vida. Así que Jesús quiere kintsugi tu vida. Si tú solamente crees en Jesús como tu Señor y Salvador, si decides seguir a Jesús, y al tú seguir a Jesús encontrarás la paz verdadera, porque Él promete enderezar tus caminos y enseñarte la vida eterna, el camino a la paz. Así que ¿cómo puedo desbloquear la paz de Dios en mi vida? ¿Cómo puedo abrir la puerta y experimentar la paz de Dios? Primero, confiar en las promesas de Dios para experimentar su paz. Número 2, seguir a Jesucristo, recibirlo como mi Señor y Salvador en mi vida. Y número 3, y vemos la parte final de la canción de Zacarías: camina en su luz y comparte su misericordia. Camina en su luz y comparte su misericordia. Aquí vemos que Zacarías ya ahora habla de su hijo Juan en el versículo 77, 76 y 77. Y nos recuerda a ti y a mí de que tenemos un papel que jugar tú y yo. Tenemos el papel, dice el versículo 76, y tú, niño, hablando de Juan, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación por el perdón de sus pecados. Nota allí 4 cosas: que no es el Salvador, es profeta. Segundo, va por delante. Su trabajo de Juan era apuntar la gente hacia Jesús. Tercero, iba a llevar a la gente al conocimiento, dice el texto. Preparar el camino a la gente, preparar los corazones para oír el mensaje de Jesús. Y número 4, dar conocimiento acerca del perdón. Eso es importante. Juan estaba ablandando los corazones para que las personas pudieran recibir el mensaje. Y ese es tu trabajo y el mío. Cuando yo veo la vida de Juan, yo pienso en un dedo de espuma. Eso es lo que hacía Juan. Juan, su trabajo era apuntar la gente a Jesús. Jesús es el camino, Jesús es el camino, Jesús es el camino. Solo Él puede dar
la paz que cada uno de nosotros anhelamos. Y eso es lo que nos enseña. Y llegamos al final de la canción en el versículo 77, 78 y 79, donde vemos allí que Jesús viene a perdonarnos nuestros pecados. Porque en el versículo 77 dice el texto que dice, para dar a su pueblo conocimiento de la salvación por el perdón de sus pecados. Jesús vino a sanar nuestro interior. El perdón de nuestros pecados tiene todo que ver con nuestro interior, no con nuestro externo. Antes de que Dios quiere bendecirte con un buen trabajo, con una casa, con hijos, con esposa y esposo, antes de todas estas otras cosas, lo más importante de nuestras vidas es el perdón de nuestros pecados, la paz interior con Dios. Y Jesús vino para darnos eso. Segundo, Jesús vino para mostrarnos esa misericordia que no merecíamos, ese amor, esa reconciliación, esa redención con el Señor, y apuntar la gente hacia Jesús. Y nota cómo termina la canción. Quizás la parte más importante de toda la canción es el versículo 79, donde dice, para dar a luz a los que habitaban en tinieblas y sobre sombra de muerte. Aquí está, para guiar nuestros pies en el camino de paz. ¿Qué está diciendo allí la canción? Obediencia. Guiarnos en el camino, nuestros pies, simplemente es obediencia. Y si tú obedeces al Señor, experimentarás la paz de Dios. Por lo tanto, aquí está la verdad que te dejo en esta hora. Aquí está lo que mi corazón anhela por ti en el día de hoy. Obedece. Obedece la palabra de Dios y experimentarás su verdadera paz. Ese es mi corazón para ti el día de hoy. Esto es lo que hacemos hoy en este cuarto domingo de Adviento al encender la vela de la paz. Ya un llamado a obedecer la palabra de Dios para poder experimentar la paz de Dios en nuestras vidas. Y tú y yo podemos obedecer la palabra de Dios porque hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador. Y Jesús nos ha kintsugi, nos ha redimido y nos ha hecho nuevo. Somos una nueva vasija útil para el Señor. Las canciones que cantamos de Juan Luis Guerras, Luis Miguel, Tigres del Norte, Juanes, expresan el anhelo de que queremos paz. Pero no hay ninguna canción que nos pueda dar la paz más que solamente la persona de Jesús. Así que hoy no salgas de este auditorio sin tú pedirle a Jesús que sea el Rey de tu vida, que sea el cuerno de tu salvación, derrotando el pecado en tu vida y abriéndote el camino para experimentar la paz. Allí donde estás, mientras estás sentado, yo quiero darte los siguientes segundos para que tú reflexiones en este mensaje el día de hoy. Y los muchachos van a cantar Noche de Paz. Y mientras ellos cantan, yo quiero que tú te mantengas sentado allí donde estás. Y cierra tus ojos allí, inclina tu rostro y oremos juntos. Padre, paz. Todo el mundo quiere paz. Queremos armonía. Queremos shalom en nuestras vidas. Pero el pecado se ha entrometido. Nuestra desobediencia ha causado el caos. Hemos perdido el camino y nos hemos caído por las veredas en la oscuridad y terminado en el fango y el lodo, Señor. Pero hoy hemos aprendido que Jesús es el cuerno de salvación, porque Jesús ya nos ha visitado y ya ha hecho la obra de redención. Jesús ha kintsugi nuestras vidas, nos ha traído nueva restauración. Así que Padre, hoy, danos de tu paz. Queremos tu paz en nuestras vidas. Esa es nuestra oración en este día.